Martes 18 de agosto del 2020. El Evangelio de hoy, según San Mateo, capítulo 19, del versículo 23 al 30. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Créanme que a un rico se le hace muy difícil entrar al reino de los cielos. Se lo repito, es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar al reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos se quedaron asombrados y decían: Entonces, ¿quién puede salvarse? Fijándose en ellos su mirada, Jesús les dijo: Para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo: ¿Sabes que nosotros lo dejamos todo para seguirte? ¿Qué habrá para nosotros? Jesús contestó: A ustedes que me siguieron les digo esto. En el día de la renovación, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que deja casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o propiedades por amor de mi nombre, recibirá 100 veces lo que dejó y tendrá por herencia la vida eterna. Muchos que ahora son los primeros serán entonces los últimos, y muchos que ahora son los últimos serán los primeros. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy, Jesucristo nos concede su palabra, diciéndonos que es difícil para un rico entrar al reino de los cielos. ¿Cuántos de nosotros estamos en esa condición? Pero para Dios nada es imposible. Él mismo lo está diciendo, ya que Pedro decía: ¿Sabes que nosotros lo dejamos todo para seguirte? ¿Qué habrá para nosotros? Muchas veces sí preguntamos ¿qué habrá para nosotros cuando estamos pues perseverando o continuando en el camino de las enseñanzas de Jesucristo? Lo que nosotros debemos de tener siempre en cuenta, que se haga la voluntad de Dios. Nosotros no podemos estar pensando que nos tocará a nosotros. Jesucristo pues le respondió a Pedro: Ustedes que me siguieron, les digo, en el día de la renovación, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes también se sentarán en 12 tribus, en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Jesucristo lo está diciendo a sus apóstoles, que ellos dejaron todo. Nosotros nos cuesta dejar muchas veces. Lo que no nos va a permitir seguir a Cristo es dejar. Muchas veces nos cuesta hacer una oración. Debemos de darnos un tiempo para Dios. Nos cuesta escuchar misa. Debemos de darle tributo al Todopoderoso, porque Él es soberano. Él es nuestro Dios, a quien le debemos todo. Muchas veces nos cuesta escuchar la misa, pero si dejamos muchas cosas a un lado, lo ponemos pues en nuestra vida primero a Jesucristo, que rija siempre como prioridad a Él, pues estamos dejando
de un lado las cosas del mundo. Y poco a poco vamos a perseverar de seguir a Cristo, como también hoy día podemos recordar a Santa Elena, una mujer que siguió a Cristo, una mujer que a pesar que su esposo la humilló, ella continuaba en el camino del amor de Jesucristo. Nunca ella dejó de amar la cruz. Ella se convirtió en ese tiempo que fue ella humillada. Ella se refugió bastante en el amor de Jesucristo. A nosotros nos cuesta muchas veces en nuestra vida presente refugiarnos en el Señor. Toda nuestra tristeza, agobio, Jesucristo lo sabe. Si nosotros nos refugiamos en Él, Él nos va a dar su fortaleza. Él nos va a proveer de su amor. Nos va a proveer de su Espíritu Santo. Porque Él nos va a guiar, Él nos va a conducir por el camino de la verdad. Ya nada habrá que nos aparte de su amor. Así como muchos santos que antes de ser santos también estaban muchas veces por un camino que su corazón estaba vacío, confundido, y después fueron llamados por el Señor. Y ellos se convirtieron y eligieron lo mejor y comenzaron a continuar en su vida cotidiana, en su vida diaria. ¿Cuántos consagrados, sacerdotes se hicieron santos, diáconos? ¿Cuántos? Por amor a Cristo. Todo eso es recompensado en el cielo, porque lo estamos haciendo al mismo Señor Jesucristo. Todo ese acto de amor para ayudar a los demás, enseñar a los demás, guiar a los demás. Ese es un don que Dios ha dado a sus hijos que conocen sus corazones. Jesucristo conoce lo interior de nosotros. Sabe que vamos a muchas veces a ser tentados por el maligno, a no continuar, a no perseverar. Pero el Señor está ahí siempre con nosotros. Él está siempre fortaleciendo nuestra fe. Estamos en el tiempo de la gracia. Estamos en este tiempo, momentos difíciles, y el Señor se derrama en abundancia de su bendición. Para el Señor nada es imposible. Para el hombre quizás es difícil dejar ese pecado que no nos permite abrir el corazón y tener un corazón dispuesto para el Señor. Muchas veces actuamos de una manera soberbia. No entra la palabra del Señor a nuestro corazón cuando hay un corazón soberbio. Para que Jesucristo reine en nuestro corazón, debemos humildemente permitirle a Él que venga a nuestra vida, y esa vida de pecado que se vaya, que se aleje, porque el Señor quiere siempre nuestra salvación, como ha hecho con muchos santos, como Santa Elena. Ella tomó lo mejor de su vida, entregándose para el Señor, porque conoció al Señor en su vida. ¿Cuántos de nosotros así estamos en un momento difícil de nuestra vida? Y Jesucristo siempre, siempre va a estar sosteniéndonos, nos va a estar guiándonos.
Porque Jesucristo dice, para un rico le es muy difícil entrar en el reino de los cielos. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar al reino de los cielos. Y muchos pues de sus discípulos, entonces, ¿quién puede salvarse? Todos nos podemos salvar. Está en ti en salvar tu matrimonio, está en ti, hijo, hija. Honrar a tu padre, a tu madre en vida, porque después cuando muere papá, mamá, el Señor te pedirá cuentas. Porque es mejor aquí en la tierra pedir perdón al Señor por todos nuestros malos actos, porque lo hacemos al mismo Jesucristo, en esas personas que han recibido la conversión. Padre, madre, no abandonen a sus hijos. Guíenlo, condúzcanlo por el amor del camino del Señor, para que el mundo no los atrape en las cosas falsas que ofrece el pecado y los pervierte. El maligno no quiere que nosotros seamos salvos y menos que seamos santos, porque Jesucristo dijo, sean santos como yo. Para el Señor nada es imposible. Nada, pero para el hombre es imposible, porque se limita en ver y piensa que su pecado no es perdonado. El Señor lo perdonó todo ahí en la cruz por todas las generaciones de todos los tiempos. Jesucristo ve nuestro padecer por no confiar en nosotros, en Él, porque Él con todo su poder santo ha vencido todo pecado, ha vencido la muerte. Y muchas veces nosotros no permitimos que Él viva o reine en nuestro corazón, en nuestro hogar, en nuestro país. Seríamos un país más solidario, una ciudad más solidaria, más comprensiva, de ayudarnos unos a otros y no de estarnos odiándonos, no de estarnos fijándonos en quién hizo más o quién hizo menos. Es obrar las enseñanzas del Señor, así como lo hicieron también esos santos claretianos, que a pesar que padecieron toda esa angustia, esa pena, ese sufrimiento, ahí estaba Jesucristo en ellos. Ellos se fiaron del Señor hasta el final de su vida, porque sabían que confiar en la palabra del Señor está ahí la vida eterna. Amén.